nosotros en el plató de Córdoba TV Rafael Juan Ruiz, coordinador provincial y responsable de organización estatal del Frente Cívico Somos Mayoría. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por acompañarnos. Un placer siempre. Bueno, Rafael, en la actualidad esa convocatoria, centenares de personas se sumaban el sábado a esa movilización del pasado 28 de mayo por las marchas de la dignidad, reivindicando la necesidad de un contrapoder verdadero en el caso de que la ciudadanía no sea capaz de luchar por sus derechos. Se pedía pan, techo y trabajo, y eso sí, el propio Julio Anguita pues, reconocía sentirse decepcionado por la respuesta y recordaba que si 3 millones de españoles todavía no han salido de la crisis, pues que no entendía por qué no se habían personado allí. Bien es cierto, lo comentábamos en el sumario, que coincidía con el segundo sábado de la Feria de la Salud, que también existía esa amenaza de lluvia que finalmente se cumplía en la última parte de esa movilización, pero lo cierto es que se esperaba un poquito más, ¿no? Yo creo que ahí a Julio le pasó lo que nos pasa a muchos activistas normalmente, ¿no? Y es que a pesar de que hacemos un trabajo, yo creo que muy grande para poder informar a la gente de lo que está pasando, e intentar movilizarlo y hacerlos ver de que sin la movilización no hay posibilidad ninguna de cambiar la realidad que estamos viviendo, ese paso todavía no lo hemos llegado a conseguir. Y hay veces que sientes algo de impotencia, es verdad, ¿no? Ya lo hemos nosotros dicho en muchas ocasiones, lo hemos expresado además con un punto de amargura, porque es verdad que hay gente que lo está pasando muy mal, pero que todavía no se ha dado cuenta que tiene la sartén por el mango. Que todavía sigue pensando que lo que le están diciendo de que esto se va a recuperar y que poco a poco cambiará la cosa, incluso aquel mensaje que lanzan de que los culpables de la situación que tiene cada uno pueden ser esas mismas personas, eso ha ido calando muy profundamente y es muy complicado de que cambie, ¿no? Hay veces que te tiras 10 años trabajando con estas personas y intentando hacer piña en torno a la movilización social, y no sacas productos rápidamente, y hay otras ocasiones en las que no se sabe muy bien por qué, por un chispazo de lo que sea, eso cuaja, ¿no? Lo que es evidente que todo el trabajo que se hace es semillitas que se van sembrando en el suelo y que poco a poco, pues yo entiendo que no hay más remedio que la gente salte y que ante todo lo que se ve en la tele y lo que se escucha en los medios de comunicación, que yo me parece que a todos nos pasa igual, porque el comentario en la calle, ¿no? De manera general, de que hoy te enteras de este tipo de corrupción, de que hoy te enteras de que el paro está aumentando o se está generando un empleo que es una basura, ¿no? Tantas cosas que te dan unas ganas tremendas de decir, oye, me voy a la calle y esto no se consiente. Tenemos la esperanza de que eso pase mientras antes mejor, evidentemente. Con motivo de ese 5º aniversario del 15M, el propio Anguita pues, pedía que se demostrara que la democracia es mucho más que el rito cuatrinalmente repetido. El impacto efectivamente de estas movilizaciones fue incuestionable y tuvo una repercusión directa, y actualmente además la vemos ya en las instituciones, pero en fin, citas como la del pasado sábado nos están dando que pensar acerca de en qué medida o hasta qué punto trasciende esa toma de conciencia, porque si bien en los últimos datos del CIS nos encontrábamos con que la confluencia de la que ahora hablaremos, Unidos Podemos, podría pues, ocupar ese segundo lugar, dejando en tercera posición al PSOE, lo cierto es que la hegemonía del partido actualmente gobernante en funciones se mantendría, y de hecho el pasado 20 de diciembre fueron más de 7 millones de votantes, así que digamos que ese impulso verdaderamente se termina de concretar, o estamos hablando de una carrera de fondo que todavía necesita más kilometraje. En el Frente Cívico, desde que nacimos como organización, venimos diciendo que es imprescindible, que no va a haber ninguna posibilidad de un cambio de verdad y con profundidad, y que sea de verdad para que la riqueza se reparta y que las capas más desfavorecidas recuperen ese poder que han ido perdiendo, y que no se va a conseguir si no es con una movilización social permanente detrás de ella. Es decir, no solo lo que se prevé, que puede ser que el Partido Popular gane de nuevo, que a lo mejor no lo gana, ¿no? Pero incluso aunque Unidos Podemos consiguiera una mayoría suficiente para montar un gobierno y que se montara ese gobierno, si la gente, si la movilización social no está detrás, no se va a conseguir nada, porque sabemos que en España y en la mayoría de los países del mundo no gobiernan los gobiernos, sino que los que gobiernan son otros.
y esas presiones las van a tener, ya pueden ser los mejores políticos que podamos poner ahí en las instituciones. Y para neutralizar esas presiones de esos poderes fácticos, de los capitales, la única manera que se puede neutralizar es mediante la movilización permanente, no tenemos otra. En ese sentido, nosotros vamos, lo que hemos dicho es que, por supuesto, estamos contentísimos con la confluencia, pero que nosotros vamos a seguir trabajando a partir del 27J en que no sea solo la confluencia lo que se consiga, sino que la gente esté en la calle reclamando sus derechos. En fin, desde esa premisa de que el Frente Cívico somos mayoría es lógicamente un movimiento apartidista, es verdad que esta convergencia ha sido, decía Julio Flor, un sueño y una obsesión, ¿no? Sí. Para el propio impulsor referente de Frente Cívico somos mayoría, Julio Anguita. Más allá del 26J, efectivamente, en ese día después, a partir del 27J, independientemente de lo que suceda, si sabemos o esperamos, prevemos que va a ser un escenario muy similar y muy repartido, verdaderamente cómo se puede trabajar desde organizaciones como Frente Cívico para que se mantenga, como dices, esa movilización viva y esa tensión, esa conexión. Pues de momento nosotros, antes de que cuajara la confluencia en la que ahora mismo ya se está trabajando, nosotros lanzamos a nivel estatal una propuesta a todos los partidos políticos que luego están participando en esa confluencia, en la que le solicitábamos que se creara como una especie de plataforma o un órgano de coordinación en el que estuvieran también metidos los colectivos sociales, de manera que ahí hubiera como una confluencia, una generación de unos pocos puntos programáticos en los que estuvieran de acuerdo todos estos movimientos sociales y partidos políticos y que fueran los que se llevaran a cabo desde el primer día. Y que esa plataforma y esa coordinación siguiera a partir del 27J para trabajar conjuntamente, ya digo, movimientos sociales con partidos políticos, de manera que sí que fueran la correa de transmisión de lo que el pueblo y de lo que la gente está solicitando. No que una vez que llegan los partidos políticos que ponemos los ciudadanos y las ciudadanas, llegan a las instituciones, puedan pensar de otra manera o puedan actuar de otra manera o se vean abocados a presiones, como decía antes, que son complicadas de poder afrontar. En ese sentido en el que nosotros vamos a seguir trabajando a partir del 27J. Todos los movimientos sociales que quieran estar, y entiendo que van a estar la mayoría de ellos, en ese órgano, en esa coordinadora o plataforma, como le queramos llamar, van a estar trabajando activamente todo día a día. De manera que si en septiembre tenemos que llevar una iniciativa, pues que digo yo, porque la pensión mínima esté en los 1.000 euros, por poner un ejemplo, pues que sean todos los movimientos sociales en toda España los que vayan explicando a la gente el por qué queremos evidente que por el por qué queremos que una pensión mínima sea de 1.000 euros, ¿no? Sí. Pero además explicarle a la gente que eso es factible, que eso de que dicen que en España no hay dinero es mentira. Porque dinero hay el que queramos. Lo que pasa es que están las decisiones políticas de si tirarlo para un lado o tirarlo para otro. Entonces, una vez que la gente entendemos que comprendan que sí que hay dinero para una pensión mínima de 1.000 euros, para un salario mínimo de 1.000 euros, para una renta básica, en cualquiera de las modalidades que se están estudiando, en cuanto que vean que sí que hay dinero, que hay que hacer unas reformas fiscales para que los que más ganan paguen más y los que menos ganan paguen menos. Bueno, pues todo eso será más comprensible y entendemos que será apoyado y que será como un fluir de manera normal hacia las instituciones donde esté la gente que nosotros hemos ido poniendo. Y ante este panorama, como decimos, tan colorido, sobre todo tan repartido en cuanto a votos, en cuanto a escaños, si partimos de ese planteamiento de que el bipartito PP-PSOE estructuraría en el fondo un mismo proyecto, decía Anguita, que podría concretarse en la Unión Europea, la moneda única, el pago de la deuda y el atenerse estrictamente a los dictados de organizaciones e instituciones que no son democráticas como la Troika o el Banco Central Europeo. ¿En qué medida se puede hacer factible o es viable ese tender la mano a según la intención de voto de esos datos a los que hacíamos referencia antes, la tercera fuerza política? Porque desde luego la estrategia de campaña, aunque estemos todavía en pre-campaña del Partido Socialista Obrero Español, está claro que va a ir en la dirección no solo de, evidentemente, de expulsar al Partido Popular de la Moncloa, sino también de reivindicarse como verdadera izquierda. Hemos escuchado a Pedro Sánchez en las últimas semanas hablar en este sentido. ¿Hasta qué punto se puede encontrar consenso entre ambos caminos? Me imagino que esos serán los resultados que se den y las actitudes de todos y de todas los que lo determinarán. Que el PSOE nuevamente,
cuando hay elecciones, antes de elecciones, se reivindique de izquierda y diga que es muy de izquierda, eso estamos acostumbrados. La realidad la vemos siempre el día después de las elecciones. Esa es la realidad que luego el Partido Socialista siempre plasma, ¿no? Bien en medidas de gobierno, como ha podido ser la propia reforma de la Constitución Europea, en pos de que toda la deuda sea la principal medida para pagar y que incluso si no hay para educación, no hay para sanidad o no hay para otras cosas, pues que no pase nada, ese apoyo velado al TTIP en el Parlamento Europeo, en fin, tantas medidas, la anterior reforma laboral a la que hizo el PP, que también fue un paso atrás tremendo. Y luego ya los últimos procesos que hemos vivido es la mano tendida a Ciudadanos, del que le decía, yo recuerdo en los debates que le decía Pedro Sánchez a Albert Rivera, es que yo contigo no podré ir nunca porque es que tú eres muy de derecha. Y lo primero que hizo fue tenderle la mano y además poner condición sine qua non con Podemos para que hubiera un acuerdo que Ciudadanos tenía que estar, ¿no? Bueno, pues me imagino que la cantidad, el resultado de votos, pues dará qué es lo que se podrá hacer, y yo entiendo que el PSOE aquí tiene dos maneras de mostrarse, una que sería con dignidad, y es que si se produjera ese sorpaso y se quedara en tercera posición, pues que reculara de sus posturas de derecha, y se viniera a la izquierda de una vez por todas, cosa que hace ya muchísimos años que no hace, y que se viniera la posibilidad de pactar políticas que favorecieran a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas a través de un gobierno, pues entiendo que con Unidos Podemos y bueno, todos aquellos partidos que aceptaran esas propuestas, o bien tiene otra posibilidad, que es la que muchos nos tememos, en la que la dignidad precisamente no va a ser la bandera de esa postura, que será hacer la gran coalición, ¿no? La de unirse PP, PSOE y Ciudadanos, para que en ningún caso la izquierda, que quiere cambiar de verdad las cosas para la mayoría de la ciudadanía, sea la que triunfara, ¿no? Lo veremos, no sé, será... También en la actualidad, y dado el clima, la atmósfera que se está viviendo ya en pre-campaña, incluso los datos más recientes del INE, que nos dicen que 1 de cada 5 españoles se encontraría en riesgo de pobreza. Recordemos que este indicador mide el riesgo de pobreza, pero también tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa. Como decimos, dada la atmósfera, incluso estos datos, que parecen bastante contundentes y alarmantes, están siendo objeto de muy diversas interpretaciones, entre aquellos que mantienen el discurso de la recuperación y aquellos que dicen que no deja de ponerse de manifiesto a través de cifras y detrás de ellas los casos de tantísimas familias, que esta realidad no cambia, y lo vemos en el día a día. Lo hemos comentado aquí, Rafael, muchas veces, en el comedor social del Rey Heredia y en otros muchos comedores sociales que se siguen llenando, ¿no? Claro, en el Rey Heredia y en un montón de comedores hay lista de espera para solicitar comida. Pero eso es lo que tú dices, eso, ¿de verdad no hacen falta las cifras? ¿De verdad no hacen falta que nos digan que ahora mismo hay 1 de cada 5 españoles que está en el borde, o que hay en Córdoba 30 y tantas mil familias en las que sus miembros no trabajan? Es que eso lo vivimos, es que lo tenemos en nuestras propias familias, en los amigos, en la gente allegada, lo estamos viendo. Y esa recuperación económica que no quieren vender no es más que la misma recuperación económica que siempre hemos vivido en este país. Cuando los años de la vaca gorda, aquí quienes ganaban eran los grandes capitales, los grandes empresarios, las grandes multinacionales, son los que han estado ganando dinero de verdad. Las clases trabajadoras se nos congelaban los salarios, yo quiero recordar esto, y además se nos metían en historias en las que nosotros no debíamos de entrar como trabajadores, como el tema de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Cuando ha llegado la crisis, ¿qué ha pasado? Pues que los grandes capitales han seguido ganando fortunas. Eso sería cuestión de coger un día las estadísticas, o sea, las cifras que hay, pero hay empresas que han estado ganando miles y miles de millones anuales, y algunas de ellas incluso bancos a los que se les ha rescatado, a los que se les ha ayudado con dinero público, y sin embargo quien ha pagado la crisis han sido las clases trabajadoras. Y ahora mismo la pequeña recuperación que hay es de las grandes cifras, de las grandes empresas, que están ganando todavía un poquito más de lo que han ganado durante la crisis. Pero lo que le ha supuesto a la clase trabajadora es, primero, desempleo, y segundo, el que encuentra algún empleo, pues son el 97,54, quiero recordar que era el último dato, son empleos temporales, empleos de horas, de pocos días, en los que ganan 4 duros, hablando en plata, los que conocemos cualquier persona en la rama de la hostelería aquí en Córdoba. Bueno, los últimos datos también lo decían, ¿no? En Semana Santa, que ha habido tanta afluencia de gente, que ha habido tanta gente en las cafeterías, en los restaurantes, pues no se ha creado empleo en Córdoba. Pero es que si te enseñan las nóminas los trabajadores de los bares, que a nosotros nos las enseñan algunos, resulta que están trabajando entre 6 y 10 días de manera gratuita.
O sea, debido a la afluencia del turismo tienen que ir más a trabajar, pero los empresarios no se lo pagan. Eran días que a ellos les correspondían como libres y no se los pagan ni como libres ni como no libres. Y eso hemos visto un montón de nóminas en estos días. Con lo cual lo que estamos viendo es precariedad y que la clase trabajadora lo que está es perdiendo o pasar del paro a ganar 300 euros, 400 euros por echar una jornada de trabajo completa. Si eso es recuperación, lo que hablábamos antes, evidentemente lo que hace falta es que esa persona que está en esas circunstancias pegue el zapatazo y diga, pues no lo voy a consentir ya más de una vez. Otros temas sobre los que también evidentemente pues pone atención y toda la carne del asador la organización Frente Cívico Somos Mayoría es, bueno, pues por ejemplo, se reflejaba en el apoyo a la petición que hacía la Asamblea Pro Refugiados para que durante la feria el pasado viernes 20 pues solidarizar a la ciudadanía cordobesa con esa crisis de los refugiados. Organizaciones como Intermon Oxfam ya han criticado esos 586 refugiados que llegarán a España en el mes de julio por considerar que al suponer un 3% de lo comprometido se sigue haciendo muy poco, llega muy tarde, llega muy mal y bueno, el acuerdo entre la Unión Europea y Ankara pues continúa hacia adelante, así que parece después de muchos meses no dar respuesta a esta situación y también otras cuestiones y otros puntos de nuestro planeta que se van a abordar, por ejemplo, en los jueves del Frente Cívico, precisamente en el Rey Heredia, el próximo 2 de junio, esta misma semana. El periodista especializado en temas de América Latina, José Manuel Martín Medem, será el encargado de hablarnos bueno, de la situación de América Latina y claro, será ineludible, ¿verdad?, abordar la cuestión que está prácticamente centrando esta precampaña y prácticamente seguro también podemos decir que la próxima campaña electoral, ¿no? Sí. Muy significativo, muy ilustrativo, pues el alcance que está tomando la figura y la situación de Venezuela, que por cierto efectivamente es extrema, es alarmante, pero que, como decimos, se está convirtiendo en la protagonista, una de las protagonistas como poco de esta campaña del 26J, ¿no? Claro, sobre este tema de Venezuela serían tantísimas cosas las que se podían contar. Lo que sí es evidente es que la derecha española, PP y Ciudadanos evidentemente, y el PSOE en gran parte, están intentando desviar la atención hacia Venezuela porque se la quiere relacionar con Podemos y con Unidos Podemos, ¿no? Y no contentos con eso, vuelven de Venezuela y se dan una ducha y se van a Grecia. También como queriendo decir, oye, que es que en Grecia entrasteis vosotros y mira lo que pasó, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí hay tanta mentira detrás y evidentemente Venezuela es un país que lo está pasando muy mal. Lo que pasa es que no se dice por qué lo está pasando muy mal. Yo quiero recordar aquí que en julio del año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un informe en el que daba un aprobado con algunas recomendaciones a Venezuela en el tema de los derechos humanos y, sin embargo, a España le daba un suspenso con 26 puntos en los que tenía que cambiar radicalmente su política porque estábamos incumpliendo los derechos humanos en nuestro país. A no ser que ahora la ONU no valga, o solamente valga para lo que a algunos les interese, ¿no? Pero evidentemente la situación en Venezuela es complicada y es muy difícil, pero no por las actitudes que está teniendo el gobierno con su pueblo. Que todos podemos entrar a criticar cosas, ¿eh? No, yo no digo que no, pero evidentemente allí se han producido una serie de avances muy significativos que hasta la propia ONU lo reconoce y que ha supuesto que gente que estaba en la más absoluta miseria esté saliendo del pozo. Lo que pasa es que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea lo que no quieren es que ese tipo de políticas triunfen en el resto de los países, porque sería nivelar los niveles, o sea, nivelar la riqueza, que no solamente la tuvieran los grandes capitales, sino que también se repartiera entre la población. Y eso es una cosa que no debe cundir el ejemplo, con lo cual hay embargo, hay situaciones de conducir la economía hacia... No sé si la gente se ha parado a pensar lo que ha subido la gasolina y lo que ha subido el petróleo en los últimos 15 años y que casualmente desde que Maduro entró en el gobierno, el sustento principal de Venezuela, que es el petróleo, haya bajado a niveles que jamás lo habíamos tenido. O sea, de tener el barril a 130 euros, o sea, a 130 dólares, el barril de petróleo ha caído a menos de 20. Eso le ha supuesto a Venezuela una pérdida de ingresos tremenda. ¿Que ha sido casual? Pues yo creo que no. Yo creo que no ha sido casual. Eso ha provocado grandes desabastecimientos en Venezuela.
Pero claro, es que las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas de la OCDE, es que todas van tendentes a ir controlando el mundo y a ir dominando el mundo en según qué países, ¿no? Y claro, lo que no puede ocurrir es que se vayan expandiendo las políticas o las experiencias en las que los pueblos tienen algo que decir, ¿no?, en los gobiernos, y en las que los pueblos reclaman y consiguen coger riqueza de donde solamente antes las tenían 2 o 3 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es significativo. Evidentemente han querido dar, no sé, parece que Venezuela ahora mismo es la 18ª comunidad autónoma de España, ¿no? Y ahora pues los políticos tiran para allá, cuando aquí resulta que estamos viendo colas en los comedores sociales, estamos viendo gente que duerme en las calles en colchones, estamos viendo cómo la policía maltrata y de manera además criminal a todo aquel que protesta. Bueno, pues eso no es en Venezuela, eso es aquí en España. Y eso está pasando en Europa hoy en día en un montón de sitios, con lo cual no nos vayamos tanto allí, vámonos aquí, vamos a solucionar los problemas, porque claro, dicen la oposición venezolana. Yo recuerdo que aquí cuando hubo el 23 de febrero un golpe de Estado, esas personas que dieron el golpe de Estado acabaron en la cárcel. Si en Venezuela hay unas señoras que intentan dar un golpe de Estado y han acabado en la cárcel, pues también lo veo lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? Que allí, como el golpe de Estado lo dan unos que les gusta a según qué dirigentes, eso entonces no se puede hacer y aquí sí se puede hacer. En fin, son cosas que bueno, que necesitan, como todo, de información y de hacer una crítica profunda. Pues sí, efectivamente, una situación muy, muy compleja y en cualquier caso de emergencia, lógicamente, de la que seguiremos hablando, sí, porque va a copar una buena parte de esa campaña electoral hacia el 26 de junio, hacia esa nueva cita de elecciones generales. Rafael, esperamos poder tener nuevas ocasiones de hablar de todos estos temas contigo y, por supuesto, también de la actualidad del Frente Cívico Somos Mayoría. Muchísimas gracias. Estaremos encantados. Gracias.